Hola, soy Martín Ibarra. Hola, soy Mario Gutiérrez Pastorini. Y juntos somos La otra mirada del fútbol. En este espacio buscaremos analizar el fútbol y dar a conocer al fútbol desde otra mirada, como lo acabamos de mencionar, buscando ver el fútbol de una manera multidimensional dentro de lo posible. Ver el fútbol como una expresión humana y una expresión cultural, y también ver en rigor el fútbol en la cancha, en cuanto al tema táctico y técnico. Así que intentaremos dar una mirada global, holística, acerca del fútbol como un acontecimiento que traspasa o abarca muchas dimensiones. La antropología es una ciencia social que se dedica al estudio del ser humano desde diferentes dimensiones. Una dimensión biológica, cultural, social, lingüística, y que busca entender al ser humano en su complejidad. Y una de las premisas es que el ser humano es un ser muy complejo, al cual nos acercamos de diferentes maneras, pero que a pesar de eso podemos extraer muchas lecciones importantes con respecto a él. Y una de las características más importantes del ser humano, y que lo diferencia de otras especies, es su capacidad de producir cultura. La cultura es algo diferenciador de otras especies y es algo que el ser humano posee de manera única. Es parte de la singularidad del ser humano. La cultura se puede definir de múltiples maneras. Hay muchos que la definen de varias formas, pero se puede definir en un primer momento o de manera más rústica, por así decirlo, como actitudes, valores y formas de conducta que son aprendidos y compartidos. Pero de manera más precisa, hay un antropólogo británico muy importante que se llamaba Sir Edward Taylor. Él define que la cultura es todo ese complejo que incluye conocimiento, creencia, arte, moral, costumbres y cualquier otro hábito y capacidad adquirido por el ser humano como miembro de una sociedad. Entonces, en este sentido, podemos ver el fútbol como una expresión cultural dentro de esa definición que lo está englobando, que engloba esa definición, pero en el fútbol se puede ver como algo que se encuentra definitivamente en esa definición, como expresión humana y cultural. Me gusta mucho un sociólogo alemán que se llama Hartmut Rosa, y él tiene un libro que se llama Lo Indisponible, que es muy interesante porque hace un análisis de cómo es la sociedad y nos muestra de que el fútbol es un fenómeno que es indisponible. Para explicarlo a grandes rasgos y de manera un poco más simple, lo indisponible se define como aquello que no se puede controlar, que no podemos apropiarnos o que no podemos de alguna manera influir de manera decisiva o totalmente en su resultado. Y eso es lo que hace tan atractivo al fútbol. En una sociedad moderna donde casi todo lo intentamos controlar, donde todo lo tenemos a un clic de distancia, el fútbol sigue siendo algo de que, a pesar de conocer múltiples cosas y que podemos controlar muchas variables, es algo que finalmente, en un sentido último, no podemos controlar. Y también hay algo que siempre me llama la atención, que es la diferencia entre el deporte y el juego. Principalmente el juego es algo que produce placer, que es satisfactorio y que no se hace por obligación, sino que es solamente para recrearse y tener una cohesión como miembros de una sociedad. Y esa actividad de juego, que es una actividad biológica y cultural, podemos decir de que está presente en toda la cultura, la expresión del juego, que es diferente a la del deporte. El deporte en la actualidad tiene reglas fijas, está realizado en un contexto económico, cultural y social, que difieren un poco de la característica que tiene un juego, que es un poco más espontáneo, busca la recreación, como dije anteriormente, busca, claro, un ganador o un perdedor, pero no hay una competencia quizá tan abrupta o tan marcada, a diferencia con el deporte. Y esa es una gran diferencia que tiene con el deporte. Y no sé si, Mario, si quieres agregar algo con respecto a acá, ¿qué te parece hasta el momento
Bastante profundo, Martín, tu comentario. Da justamente para comenzar con la mirada que queremos dar. El siglo XIX, por supuesto que con esa mirada tiene mucho que ver en la revolución industrial, con el inicio del fútbol moderno, digámoslo así, y donde justamente la expresión humana en la búsqueda de la felicidad tiene mucho que ver con haber creado este juego. Primero los dueños de la industria que se apropiaron del juego y después también lo compartieron con los obreros. Y los obreros, dentro de todas las complejidades de la época, lo más importante para ellos era ganarle a los dueños de la fábrica. De ahí se crea la FA Cup y muchos campeonatos más. Y de ahí se traslada también a Sudamérica, a donde tenemos la llegada, ¿cierto?, mediante los ingleses, Argentina, Uruguay y Chile, por supuesto. Y por lo tanto, a partir de eso también hay una búsqueda constante de encontrar en esta expresión humana la forma de ganarle a la vida, de alguna manera. A veces la vida se pone empinada, se pone complicada, pero vamos a ver un partido de fútbol que ojalá gane el equipo de nuestros amores y eso crea sin duda una alegría que no se compra en ninguna parte, que va más allá de lo económico, de los problemas que podamos tener. Y por lo tanto esa mirada creo que también es importante traerla en este momento porque va a ser la base de lo que queremos conversar a continuación, Martín. Sí, así es. Y lo que mencionabas también de que no podemos comprarlo, que no podemos de alguna manera incidir en él, como se mencionaba, eso es parte del atractivo que tiene, porque en otros momentos, por más poder que tenga el dueño de la fábrica en el tiempo de la Revolución Industrial, estaba sujeto o existía la posibilidad de que los obreros pudiesen ganarle a él. Y también había una lucha de poder ahí, era el lugar donde el obrero podía sentirse con poder en ese sentido, que diferenciaba de otros contextos o permitía eso, que quizás en otros lugares de la sociedad o en otros lugares de la historia no se mencionó o no se pudo de alguna manera acceder a eso. Siento que esa es la gran, de alguna manera, importancia que tiene el deporte para la sociedad en general, y sobre todo a veces cuando hay un triunfo del más débil al más fuerte, creo que también viene con una expresión de validez con respecto a él también. Así es, y bueno, obviamente hay que hablar de Chile, y en más de 100 años de fútbol es muy importante también saber qué ha pasado, más allá de los clubes, que también va a ser importante en algún momento mencionar, la selección. Estamos en época de Copa América, y por lo tanto nos mueve también la pasión por los colores que nos identifican, ¿cierto?, como chilenos, y hablar un poco de lo que es la actualidad de Chile, al mando de un nuevo técnico, ¿cierto?, con mucha esperanza, con mucha ilusión, después de una generación dorada que todavía se resiste a jubilarse, está ahí todavía, con algunos jugadores todavía dando lo mejor que pueden, y sin duda nos convoca en este espacio también a hablar de la selección. Así es, y eso es lo principal de lo que vamos a hablar con la selección. Y antes de que podamos pasar a un análisis más táctico por parte de Mario, quería mencionar algunos datos importantes. Eso quería saber, Martín. A ver, ¿qué datos nos tiene? Sí, hay datos que son, para mí, de alguna manera sorprendentes. En mi criterio, quizá para otros no, pero para mí sí. Es una encuesta Academ con respecto a quién iba a ser el campeón de América. Entre los chilenos, claro, así que quizás no hay una parcialidad muy grande. Bueno, nunca hay una parcialidad tampoco si le preguntamos quizás tenemos que preguntarle a un europeo, a alguien que no es del continente. Pero el 38% de los chilenos dijo que Chile iba a ganar en la Copa América. 38%. 38%. El porcentaje mayoritario. De ahí venía con entre un 20 y un 25% respectivamente Argentina y Brasil, y Uruguay con aproximadamente un 10%. Ahí se movía la encuesta Academ, y también mencionaba así como los jugadores queridos. El jugador más querido de Chile es Alexis Sánchez, por una buena diferencia. Después Claudio Bravo, Eduardo Vargas y Ben Britton, el centro delantero de la selección. Aún es querido. Y claro, esos datos igual me llevaban a reflexionar sobre lo que decía un filósofo, un psicoanalista también del siglo XX, que se llamaba Erich Fromm, de origen judío, alemán. Y él hablaba acerca de nuestra relación con la realidad. Nuestra relación con la realidad. Él decía que es probable de que nosotros como seres humanos, la relación que tengamos con la realidad no sea, por lo general,
vital o no sea por lo general completamente objetiva. Porque como somos seres culturales, somos seres sociales, tenemos un contexto, una familia, diferentes formas de ver la vida que nos han influido, vemos la realidad con lentes propios. Por lo general es así, y lo que podemos ver objetivamente de la realidad son fragmentos. Pero aún así la realidad objetiva, y tenemos que intentar verla de la manera más imparcial posible en este caso. Pero tendemos a quedarnos, por lo general, como seres humanos, con un fragmento de esa realidad. Y ese fragmento hacerlo como lo más importante, como lo máximo, y ver toda la realidad en base a ese fragmento. Y aquí lo veo, en mi criterio, que los chilenos en esta encuesta, que en otras reacciones a las redes sociales, como que vamos a ganar la copa, que Gareca devolvió el ADN que ha tenido la generación dorada de manera histórica, que también lo vamos a repasar contigo posteriormente. Pero para mí, de alguna manera, tenemos como ese registro de la generación dorada, y como dijiste también, es como el registro más grande que tenemos de haber ganado, de poder haber ganado al poderoso, que en este caso es Argentina. Quizás nosotros fuéramos los obreros, y los argentinos en este caso podían ser los que tenían el poder, los dueños de la fábrica, y haberle ganado 2 veces es una proeza. Y creo que nosotros nos basamos en eso cuando vemos la selección chilena jugando bien, haciendo 3 goles. Creo que vemos eso, pero por eso Mario nos va a explicar posteriormente si en realidad es precisamente lo que nos muestra la realidad del juego de Chile. Así es, y bueno, entender también la ilusión, porque, a ver, la generación dorada, yo también le he dado una vuelta, decía, ¿qué es lo que más atrajo? Probablemente los triunfos, sin duda, están en el primer lugar, porque el hecho también de una vez por todas competir y ganar, yo creo que genera también una adherencia al trabajo de lo que se hizo, y también con estos jugadores, o sea, de la llegada de Bielsa, una buena generación, después lo que continuó Sampaoli y Pizzi, algo Pizzi, ¿cierto? Al final, que consigue las 2 Copas América, eso sin duda genera una ilusión también cuando se ganan un par de partidos con estos jugadores, algunos de la generación dorada, por supuesto que anima a cualquiera, pero hay que tener claro también y aterrizar los momentos del juego y también los rivales con los que ha enfrentado Chile y las circunstancias también. No hemos visto a Gareca todavía en competencia, solo en partido amistoso. Un partido amistoso siempre va a ser importante. O sea, jugó con Albania, un equipo que está jugando y que complicó algo a Italia en la Euro, y también a Francia, que puede ser a lo mejor la mejor selección en los últimos 10 años. Algunos dicen que en la encuesta pudiese ser la número 1, a pesar de que no fue campeón en el último mundial, pero sí en el anterior. Entonces, a partir de eso, uno puede medir a esta selección. Pero sí, importante notar las diferencias. Y hubo tanto problema en Chile, marcado también por el periodismo, que a veces insistía en la renovación de la generación dorada. Y se lo encargaron a Rueda, a Reinaldo Rueda, cuando todavía habían jugadores, o sea, todavía existían jugadores que en la generación dorada tenían algo más que dar. O sea, ha pasado cuánto tiempo y hoy día algunos todavía son titulares. Entonces, el medio obligaba a instalar jugadores, y hay que mirar que el trabajo formativo en Chile no ha sido lo ideal. O sea, no nos podemos comparar con Ecuador, el progreso que ha tenido Ecuador, del trabajo, ¿cierto?, con Independiente del Valle, como un hito central, ¿cierto?, de la transformación del fútbol ecuatoriano. En Chile no había, entonces era obligar a hacer algo que sin duda no estaba en los cimientos como para poder hacerlo. Entonces, de ahí pasaron un desfile de entrenadores que lamentablemente no lograron encontrar esta sinergia entre los jugadores de la generación dorada y los probables nuevos jugadores que aparecieran. Y llega Gareca. Y Gareca, que lo tiene muy claro, o sea, Gareca no viene a armar una generación dorada. Gareca viene a Chile y dice, a ver, ¿cuáles son los mejores jugadores del momento? Y lo instala. Y si tiene un jugador de 40 años que tiene que jugar, va a jugar, ¿cierto? Si es mejor que uno de 20, no se complica. Entonces, a partir de esa mirada, es lo que Chile estaba acostumbrado a hacer antes de esta famosa generación dorada y esta transformación que trajo Bielsa. Porque antes los entrenadores lo único que hacían era
traer y llamar a los que estaban en el mejor momento, de la edad que fuera. Entonces ahora Gareca, por ejemplo, dato de edad, el partido ante Paraguay, el promedio de edad era el segundo mayor de toda la historia de la selección chilena, 31,6 años. Entonces, eso demuestra que es un técnico que tiene sus convicciones muy claras. No viene a generar una revolución ni nada y va a encontrar los mejores resultados que pueda, como lo hizo ¿dónde? En Perú, donde estuvo 8 años, lleva a Perú a un mundial, estuvo a punto de llevarlo a 2, sale segundo en una Copa América con Brasil en el 2019. Entonces, a partir de eso, mencionar que Gareca va a sacar rendimiento de los jugadores, como lo vamos a explicar, y a pesar de que le da mucha libertad, de la información que he tenido también, a los jugadores los trata de que se llenen de confianza. Yo diría que ese es el concepto, que a través de su propio juego ellos logren reencantarse y transitar por un modelo de juego que él se lo instala, pero con muchas libertades. Hay algunas responsabilidades, por supuesto, que a este nivel de jugadores también ellos saben que son parte del juego. Hoy día no se puede jugar solamente con balón. El equipo que juega sin balón y que se despreocupa de una marca lo sufre, ¿cierto? Y por lo tanto, a partir de eso, los jugadores también saben que hay responsabilidades a cumplir con Gareca, y los jugadores que ha citado son los que tienen que estar para él. Ahora, en todos me van a preguntar o van a opinar, ¿y qué pasa con Vidal y Medel? Pueden haber dos miradas. Hay una que uno no conoce, que es la privada, que uno no tiene acceso muchas veces a lo que pasa en la interna. Los camarines dentro del fútbol es como una familia. O sea, el vecino no sabe lo que pasa dentro de la familia. Puede escuchar algunos gritos, ¿cierto? Algunos malestares de alguien de la familia. Acá en el fútbol es igual. Se trata siempre de un camarín hermético, donde si hay cosas que decirse, se dicen en la interna. Entonces, en cuanto a camarín, pudiésemos decir que a lo mejor le pudiese complicar la figura de Vidal. A Gareca le puede desordenar el camarín. No lo tengo claro, es lo que se dice. No lo tengo claro, no lo podía aseverar. Pero sí mi mirada es del fútbol. Y en el fútbol creo que el ritmo de Medel y Vidal probablemente no están para lo que se pudiese esperar y tienen reemplazo. Porque eso es. Cuando hay un jugador que para Gareca no tiene reemplazo y tiene 40 años, se queda el de 40. Si hay un jugador que tiene 40 años, estoy poniendo una edad por poner, y tiene reemplazo por uno de 20, 22, 24, va a jugar el de 24. Porque obviamente el rendimiento es lo que a él le va a marcar. Y creo que el ritmo de juego que es importante en el fútbol, Vidal ya le cuesta un poco más. Ya es un jugador a lo mejor a un buen ritmo de 30 minutos. Entonces, si tiene un jugador como que es el reemplazante natural para Gareca en la posición, después lo vamos a explicar, Marcelino Núñez, tiene mayor dinámica, que se puede equivocar en la toma de decisiones, que tiene una calidad técnica un poco inferior a Vidal, sí, pero la dinámica es superior. Entonces, a partir de eso, lo mismo pasa en defensa, que tiene Paulo Díaz, Lichnowsky, que llamó ahora hace poco, y el mismo Catalán, Matías Catalán, que lo hizo bastante bien para reemplazar en la posición de zaguero central a Gary Medel. Por lo tanto, para Gareca, las convicciones muy claras, y eso es lo que abriga esperanza, porque además le ha resultado ganando 2 partidos y perdiendo con el campeón del mundo. Así es. Abrigamos una esperanza que pese a mi comentario anteriormente, siempre la vamos a albergar porque tenemos ese recuerdo de la generación dorada y queremos que a Chile le vaya bien también. Queremos volver a tener triunfo, a tener alegría, que hace tiempo que Chile nos da una alegría grande, y saber que podemos estar compitiendo de igual a igual con cualquiera. Y pienso que también es algo que nos une a todos y que es lindo el sentir cuando estamos en Copa América, cuando estamos en eliminatorias, en Mundial, pero sobre todo en Copa América, porque en un momento nos reunimos y todo gira en torno a esto, y como país nos unimos también esperando que tener un buen resultado y de una manera alegre y amena y con optimismo. Así es, Martín. Mira, ahora es importante, tenemos acá esta invitada de honor, ¿cierto? Que es la cancha, que obviamente tratamos de simular lo que ocurre. Mira, tú decías algo muy importante dentro del fútbol. Para mí, uno vive tanta hora, consume tanto fútbol,
que a veces mira tantas cosas de la vida como en el fútbol. Algunos dicen que el fútbol se parece mucho a la vida, incluso a máxima velocidad, porque ocurren cosas en la interna de un camarino del fútbol que se parecen mucho a la vida, pero mucho más rápido. Tú descubres una persona que te traiciona en el fútbol en 2 meses. En la vida te puedes demorar alguien que te traiciona, pero en el fútbol es a máxima velocidad. Entonces uno también se va llenando, hoy en día más que nunca, con la cantidad de información que hay en las redes, ¿cierto? Y va llenándose los espacios y construye una opinión. Entonces trajimos la pizarra, que probablemente está tan utilizada, no voy a decir otra palabra, tan utilizada, y con referentes también en las comunicaciones, que también yo he visto entrenadores, ¿cierto? Particularmente se usa mucho en las charlas técnicas, pero en las comunicaciones sin duda Eduardo Bombalé hizo famosa la pizarra. Y a veces uno tiene un poquito de complicación de usarla porque marcó un hito para mucha gente, con mucho respeto, ¿cierto? Y tenía su forma de comunicar. Entonces yo no voy a venir, de alguna manera, por más que haya visto muchos programas de Bombalé, como de muchos otros comentaristas a nivel nacional, hacer algo, ¿cierto? Como lo que hacía él, porque era un verdadero espectáculo y que me merece mi mayor respeto. Pero sí, lo que quiero hacer con la pizarra es llenar ciertos espacios a partir de lo que ocurre en la cancha, porque a veces nos explican muy poco, Martín, si eso es lo que ocurre, nos explican muy poco cómo ocurren las cosas. Y cuando hablamos de la otra mirada, que es lo que queremos hacer en este programa, es a veces, por ejemplo, un gran detalle. ¿Qué mira uno siempre? Y la cámara, ¿qué mira siempre? El balón. Y cuando uno no mira el balón, muy pocas veces. Cuando uno ve un partido en el estadio, una maravilla ver un partido en el estadio, más que a veces en la televisión, producto de que uno se pierde ciertos movimientos, y esos movimientos que van después del balón son tan importantes. Porque en el fútbol, viniendo de la base, es llevar el balón de un lado a otro. O sea, no es otra cosa. Es llevar el balón de un lado a otro. Y para que ocurra ese proceso, tiene que haber jugadores en torno al balón y jugadores que están pensando en la jugada siguiente para poder avanzar. Entonces, a partir de eso, creo que es muy importante que podamos definir algunos detalles. No nos va a dar, hay muchos datos e información para en un solo programa, pero sí avanzar en ciertas cosas. Con esto, ¿qué queremos hacer? Mira, otra cosa que es importante también. Cada vez que uno escucha opiniones, uno siempre dice, es que juegue este otro. Y mira que los especialistas a nivel nacional, ¿cierto? Que son los referentes que uno ve, ¿cierto? Sobre todo en los canales tradicionales, también siguen con la misma. ¿Cuál es su 11 titular? Y ahí caemos todos en esa trampa. Es una trampa. Cuando vemos más el fútbol en profundidad, es una trampa. ¿Por qué? Porque el técnico entrena, que hoy día se entrena, y así después se juega. Entonces, si soy un técnico, yo quiero jugar con 2 centrodelanteros que jueguen Juanito y Pedrito. Pero resulta que el técnico en su modelo de juego juega con 1. ¿Y para qué? Hacen que nos desgastemos en instalar 2 jugadores que nosotros queremos que se instalen, cuando no lo va a hacer nunca. Nunca el entrenador, porque no es su forma de jugar. Entonces, primero identifiquemos qué quiere hacer este entrenador y de ahí podemos opinar. Es que yo tengo otra forma de ver el fútbol, por supuesto. Y cada técnico tiene su forma de ver el fútbol. ¿Y cuál sería la forma absoluta que me lleve por el camino del triunfo? No existe. O sea, tenemos entrenadores tan distintos. Bielsa, Mourinho, no sé. Jürgen Klopp con Guardiola. Y así, podemos nombrar un montón de entrenadores que son totalmente distintos de cómo juega. O sea, Gareca es distinto también a Bielsa, porque Bielsa es casi como una escuela. Entonces, a partir de eso, creo que es muy importante también identificar primero el técnico que tenemos y cuál es el modelo que debería instalar para poder ver efectivamente cómo va a jugar la selección chilena. Ahí está la pizarra, entonces, habiendo dicho y valorando también la importancia que tiene, ni copiarla a nadie, porque muchos se dicen, no, que van a copiar. No, aquí vamos a tratar de descubrir ciertos aspectos, Martín, de la alineación. Podemos tomar como referencia el último partido, que lo tenemos fresco en la memoria, ¿cierto? De Paraguay contra Chile. No sé si me quiere decir algo antes, Martín.
Solamente ver este análisis o poner atención a este análisis porque es relevante para saber y ver esa otra mirada que nosotros estamos proponiendo. Ver esa mirada que nos lleva a ir un poco más allá, a observar algo, no solamente a mirarlo, sino a observarlo, verlo con atención, y que nos permite también, en parte del fútbol, pero en la vida, creo que es relevante mirar con detenimiento las cosas, observar en sentido concreto. Así que creo que vamos a vernos muy estimulados y muy, de alguna manera, aleccionados por lo que tú nos vas a mostrar. Así que... ¿Sabes lo importante, Martín? En la búsqueda de esto del fútbol, con los años que uno va teniendo y mirando, tratando de buscar el porqué de las cosas. Uh-huh. También es importante, y la mirada nos ayuda, esta distinta, el porqué de lo que va ocurriendo dentro de la cancha. Sin tratar de ser tan técnico ni latear, porque además también mi mirada puede ser muy superficial para los exponentes que hay a nivel mundial, sobre todo en Europa. Decir que hay momentos en el juego, el momento ofensivo, momento defensivo. Momento ofensivo es cuando, por ejemplo, Chile es el rojo, la tiene Bravo. Este es el momento ofensivo. Y alguno dirá, ¿pero cómo, si está aquí en su área? Sí, porque se llama momento ofensivo cuando el equipo tiene el balón. A partir de eso, es momento ofensivo. Ya sea que esté acá o finalizando la jugada. Ese es el momento ofensivo. El otro momento es el defensivo, donde el equipo ya no tiene el balón. Y también hay las transiciones, que se llaman, que uno pasa de tener el balón y perderlo, uh-huh, o de no tenerlo y recuperarlo. Claro, claro. Y hay el quinto momento que llaman algunos, que es la táctica fija. Ahí están los 5 momentos del juego. Cada momento va a tener un comportamiento. Y ahí es donde descubrimos a los técnicos. Ahí es donde sabemos qué le atraía a la gente cuando veíamos a Bielsa. Porque más allá de los resultados, importante señalarlo, que Chile siempre se acostumbró a defenderse. Vamos a defendernos atrás. Los que somos del siglo pasado, que vivimos más o menos en el siglo pasado, nos damos cuenta que Chile, metiéndose atrás, defendiendo bien, y un contraataque, jugando de visita, bastaba y sobraba para obtener algún resultado, ¿cierto? Entonces, a partir de eso, viene un técnico como Bielsa que dice, no, vamos hacia adelante, vamos a presionar la salida y vamos a ser protagonistas. Entre comillas, término de Bielsa, vamos a someter al rival. Entonces, eso hace que el equipo, en el momento defensivo, presionaba muy adelante. No quiero desarmar el esquema hasta que dé la alineación por lo menos, pero se entiende la idea de adelantar al equipo y presionar alto, se llama, acá arriba, en la salida de este equipo blanco, que es mi rival. Entonces se van los jugadores, se van ajustando, adelantando su línea para presionar esa salida. A partir de eso, tenemos después el momento ofensivo que le acabo de decir, con el balón, y con el balón Bielsa era tenerlo y asociarse, y se había que asociarse aquí atrás y arriesgando, y muchas veces arriesgaron. Se criticaba a veces a Jara, que se fue perfeccionando después para no perder el balón, porque después, cuando era presionado, venía un pase directo, un pase largo a Isla. Lograron resolver la presión que le generaban los rivales en esta zona. Entonces eso permitió también ir resolviendo situaciones, pero mantener su forma de jugar. La forma ofensiva era tener el balón, posesión de balón, y viajar con el balón. Un concepto importante para equipos que son de mucha posesión de balón. Entonces, eso era. Y cuando se perdía el balón, la transición era feroz. Hay videos dando vueltas en las redes que hablaban mucho de la presión que hacían los jugadores chilenos, esa presión que hizo, por ejemplo, contra México en la Copa América, ¿cierto? 7-0, me recuerdo. Entonces, esa presión que realmente no dejaba jugar al rival. La marca de Messi. Exactamente. A partir de eso, entonces, vemos que ahora Gareca, ¿cómo lo hace Gareca? Porque a muchos les gustaba esa forma de jugar. Sampaoli también la profundizó, hizo pequeñas modificaciones, porque los equipos de Bielsa son más verticales. Uh-huh. Se recupera, posesión de balón y vamos a atacar. Con Sampaoli se bajó un poco el pie del acelerador, se bajó un cambio para profundizar en la posesión, pero también tenía un sentido, que era que el equipo ya no estaba tan dinámico, como porque habían pasado 3 años, 4 años. Entonces la dinámica de los jugadores, que es para tener ese pressing que decía yo, alto, de presionar arriba, requiere mucho
mucho gasto energético, y además mucha concentración, y los jugadores ya chilenos empezaron a bajar en ese sentido en su rendimiento físico, a ese nivel, digamos. Entonces, ahora volvemos a una nueva forma de jugar de Gareca. Si ustedes se dan cuenta, en el partido, con Bravo en portería, ¿cierto? ¿Me ayudas, Martín? Me interrumpes y me vas corrigiendo. Tenemos, por este lado, a Matías Catalán, ¿cierto? Que generalmente juega de lateral derecho. Así es. ¿Sí? En esta ocasión, central, porque no estaba Paulo Díaz por lesión. En el partido amistoso ante Paraguay, estamos analizando Igor Lichnowsky, ¿cierto? Suazo. Sí, Gabriel Suazo. Tenemos acá a Pulgar, Eric Pulgar, Marcelino Núñez y Mauricio Isla, ¿cierto? Que fue repatriado por la selección, prácticamente estaba ya fuera de la selección, vuelve otra vez Mauricio Isla, siendo un jugador determinante en esa posición. Y después tenemos, por el lado izquierdo, Víctor Dávila. Dávila jugó por derecha. Claro, por derecha, pero... Y Diego Valdés por izquierda. En el partido contra Paraguay. Sánchez y Vargas. O sea, 4, 2 volantes, 3, 1. Es como jugó Chile. Hasta ahí, yo creo que muchos comentaristas también al nivel nacional llegan hasta ahí. Pero esto tenés que explicarse. Porque pueden jugar 5 equipos con ese sistema y los 5 van a jugar distinto. Porque de ahí empiezan los movimientos. Y eso se le llama en el fútbol, bueno, algunos llaman principios de juego, pero comportamientos tácticos. Es como yo me comporto, por ejemplo, si tengo que ir al trabajo. ¿Cuál es mi comportamiento táctico? ¿Me levanto a las 4 de la mañana? No, nunca tanto. Me levanto a cierta hora, tomo mi desayuno y ya conozco mi comportamiento para poder llegar a mi lugar de trabajo. A partir de eso, yo ya administro mis tiempos, lo hago más eficiente, a lo mejor ya conozco por qué ruta irme para poder llegar a mi objetivo, que es mi trabajo. A partir de eso, entonces, los comportamientos tácticos, que para este caso son defensivos y ofensivos, tienen que seguir una idea, un patrón. Y ahí es donde empezamos, los que analizan el fútbol, ¿cuál es el patrón de este equipo para identificarlo y saber lo que hace mi rival? Estoy más cerca de la victoria cuando soy capaz de identificar a mi rival. O sea, si yo sé que tengo que irme por cierta ruta que está muy congestionada, ya conozco a mi rival, voy a buscar una ruta alternativa. En el fútbol es lo mismo. Tengo que buscar un patrón que me permita obtener la ventaja del rival y al rival conocerlo y saber cuál es su defecto para poder explotarlo. Y ahí está, y este es el juego entre los entrenadores. Hoy día no hay entrenador, o sea, hasta el nivel amateur. Yo he visto en el nivel amateur, que se estudia el rival, porque hoy día todos graban. Y con esa pequeña grabación uno puede identificar lo que pasa con el equipo rival. Por el lado izquierdo, mira. A veces uno no cambia su forma absoluta de jugar. Pero si tengo debilidad en el equipo rival por el sector derecho, el lateral derecho de ellos, complicado. Entonces voy a cargar mi juego más por ese sector. Eso es. Pero mi equipo igual va a jugar de la misma forma, pero voy a acentuar cierto comportamiento por ese lugar. Entonces esto es lo que empieza a pasar. En lo ofensivo. Chile trata de salir jugando, pero si no resulta acá jugar con los centrales, la recibe, se la dan nuevamente a Bravo y Bravo juega largo y el balón viajó varias veces. Diferencias con Sampaoli y Bielsa. Hay diferencias. ¿Alguien quiere ver diferencias? Eso que jugar al largo era casi imposible o muy poco. En los primeros 10 minutos contabilicé 3 ataque directo, que se dice también en el fútbol, que es un pase largo buscando a alguno de los delanteros. ¿Es eficiente eso? A veces sí, a veces no. Yo diría mayor cantidad de veces no, porque no tenemos un Haaland arriba, no tenemos un jugador de gran envergadura para que pueda, ¿cierto?, bajar ese balón y generar una segunda jugada. Entonces, la idea es tenerlo y con jugadores que, sobre todo hay uno que es importante en su vuelta a la selección, Pulgar. ¿Por qué? Porque lee bien el juego, interpreta bien la posición de volante central, volante de equilibrio, volante muy importante, porque es el jugador que cuando tienen espacio estos jugadores, porque se supone que ya este equipo rival empieza a avanzar, empieza a marcar, que son los laterales, en este caso paraguayos, y los volantes también empiezan a avanzar ahí. A partir de eso, entonces el equipo ya se empieza a congestionar. Entonces, cuando un central tiene la posibilidad,
Pulgar que estaba ahí se mete en esa posición como una especie de segundo central en estado de vigilancia, se dice. O sea, en la posibilidad de que el equipo pueda perder el balón y no quedar mal posicionado en la transición defensiva una vez que lo pierde. Entonces, a partir de eso, ya Chile lograba jugar. Pero, para no perder el balón, pasaba algo muy importante. Y esto es lo que quiero, a lo mejor hoy día sería el día de esto. A lo mejor vamos a tener tiempo para más. Pero el día de lo que queremos hoy día instalar con una mirada diferente es estos jugadores. Y aquí está la gran diferencia. Si yo les pregunto, en la generación dorada, los extremos, ¿cierto? Eran, vamos a ir más atrás, Mar González puede ser, sí. ¿ya? Alexis Sánchez por derecha. Características de estos extremos. Rapidez, potencia. ¿Ya? Desborde, ¿cierto? Línea de fondo, centro, ya. Sánchez exactamente lo mismo. Después me acuerdo que Exxon Puch también tuvo en esa posición en algún momento con Pizzi, Orellana. El mismo Alexis por izquierda. Vale. Alexis también por izquierda. Entonces son jugadores con características de recorrer y jugar duelos individuales con el lateral. ¿En qué zona? En esa zona, en esa zona. En ambas zonas, ¿cierto? Ahí y ahí. Y ahí está el gran cambio de Gareca. Y aquí es donde le hizo mucho daño a Paraguay. ¿Por qué? En el fútbol, uno lo que trata de hacer es avanzar con el balón, viajar con el balón e ir dejando, como en este caso, rivales atrás en el camino. Porque la idea es progresar y que en la medida que progreso, ¿cierto? Voy avanzando, van quedando rivales en el camino y eso me da la posibilidad de poder acercarme al arco rival con superioridad numérica. Entonces pasa algo con Chile. Pasa algo porque quien jugó aquí fue Dávila y quien jugó aquí Valdés. Y no hubo ni un duelo de Valdés con el lateral de Paraguay, que lo tengo ahí, pero al caso no viene para perder tiempo con el nombre. Y en el sector derecho con Dávila exactamente lo mismo, no hubo ningún duelo en esta zona. En esta zona. Entonces ustedes me dirán, y entonces, ¿por qué juegan de extremo? Extremo, entre comillas. Porque así lo dirían todos, porque es una posición en el esquema, porque si nos quedamos solo con el esquema, sería eso lo que uno pudiese pensar que va a ocurrir. Pero no ocurre eso, porque los dos tienen características de volantes y se vienen adentro. Volante creativo también. Exacto. Entonces, ¿quién le da la amplitud al equipo? Isla. ¿Quién le da la amplitud y el desborde al equipo? Suazo, ¿cierto? Entonces, mira qué complicado para los paraguayos, porque ya tenemos los dos centrales, Pulgar, ¿cierto? Tomando los dos delanteros paraguayos, que se queda un centro delantero, y Enciso, eran los dos que se quedaban. De ahí tenemos a Marcelino, que flotaba, y estos paraguayos que trataban de seguir, ¿cierto? A los Romero Gamarra, los dos Romero, trataban de seguir a nuestros laterales. Entonces, si yo me pongo a analizar acá, ¿cierto? Tengo, con el balón acá, por ejemplo, tengo tomado, siempre se marca así, uno libre, los dos delanteros tomados y uno libre que hace la cobertura en caso que alguno de los dos sea sobrepasado. Pero si nosotros vemos, por ejemplo, tenemos a los dos paraguayos, los dos volantes centrales que tenía Paraguay, porque el otro volante ofensivo Enciso se quedaba aquí arriba, con el delantero. Entonces, ¿tiene superioridad Chile aquí? Si lo vemos claramente. ¿Tiene superioridad? ¿Cuánto están defendiendo en el medio campo de Paraguay? Solo dos. ¿Cuántos tiene Chile? 4. 1, 2, 3, 4, 5. Incluso. 5. ¿Quiénes tiene? Tiene Marcelino, ¿cierto? Alexis, Valdés, ¿cierto? Pongamos, ya que está ahí más arriba, Vargas. Sí. ¿Ya? Y Dávila. Entonces, este movimiento de aquí a acá es complicado para los equipos rivales si no lo estudian, no lo analizan y no lo saben resolver. Porque ¿quién debería seguirlo? El lateral. Si el lateral se va para acá, ahí aparecen los espacios para que llegue Suazo, ¿cierto? Y de ahí sale el primer y segundo gol. De muy buenos pases de Suazo, ni siquiera centro, pase a la cabeza de Dávila. Entonces, eso que ocurre es algo novedoso para lo que venía haciendo Chile. No ocurría con extremos
que no son extremos mentirosos, le dicen algunos, el 9 mentiroso, ya, ahora extremos mentirosos, concepto. Ya que le gusta al periodismo, ¿cierto?, deportivo poner conceptos, ya, extremos mentirosos. No existen, no existían antes. Antes los extremos eran, vamos adelante, Mbappé, ¿cierto?, Vinicius, hoy en día Foden, en Europa, ¿cierto?, tipos que van por fuera, que van a encarar por fuera y van a ganar duelos, y hoy día Chile no es eso. Entonces Chile construye muchos juegos pasando la mitad de la cancha con esta superioridad que le generan a estos dos jugadores que no tuvieron solución para los paraguayos. Entonces ahí es donde se crea la superioridad numérica, porque eso es en el fútbol, progreso, teniendo más jugadores, acercándome al arco y a través de mayor cantidad de números de jugadores en una zona determinada. ¿Cuál es la otra forma también de superar rivales? Pasándomelo. Pero hoy en día sería muy complicado que hubiese un jugador, a excepción de uno que tenemos nosotros, que es Alexis Sánchez o Messi, que tratan de pasarse jugador en esta zona, que es más compleja. Y ahí sí, claro, tú eludes a un rival, ¿cierto?, con balón, tú lo eludes acá, y ese jugador va quedando atrás, y ya te va quedando menos campo que recorrer, y menos rivales que van quedando en la espalda. La idea es dejar rivales en la espalda. Entonces ahí es donde yo creo que hay un gran cambio de Chile, y que puede ser interesante, y como digo, fue sin solución para los paraguayos, porque los laterales los hace dudar. ¿Qué hacemos? Nos vamos adentro, pero si vamos adentro desocupamos esa zona y es utilizada. Y hubo muchas jugadas de Chile en donde se desocupó esa zona porque el lateral no hallaba qué hacer, siguió a Dávila y pasó por la espalda a Isla. Acá siguió a Valdés y pasó Suazo por la espalda. Ahora, ¿qué va a requerir Chile? Que va a ser muy importante, los laterales. Me acuerdo de una entrevista de Simeone que decía que para él, hoy en día, él arma su equipo, ¿cierto?, su plantilla, con los laterales. Para él lo más importante hoy en día son los laterales. Y mire que tiene razón para jugar así. Porque si Gareca no tuviera Isla, que entienden y leen bien el juego por fuera, y buen pie, ¿cierto?, para avanzar y enviar centro o asociarse, igual que Suazo, sería muy complicado para Chile. Y veo que en la banca no hay mucho. O sea, no veo un jugador que tenga las características ofensivas de ambos. Porque los laterales hoy día no son como antiguamente, que solamente defendían. Hoy día tienen que tener características ofensivas. Y para el modelo de Gareca es fundamental. Es fundamental. Insisto, porque los extremos son extremos mentirosos y vienen adentro. Y por lo tanto, la ocupación de ese pasillo, porque no pueden ir dos jugadores por el mismo pasillo. Va uno ahí y uno más abajo. Distinto pasillo y ojalá distinta altura. Uno más adelante, uno más atrás, para generar la atracción de muchos rivales y crear los espacios. Entonces, esa posición va a ser muy importante para Chile. Y hay otros jugadores, ¿cierto?, u otras selecciones que están más afiatadas tácticamente para... ¿Qué tiene que hacer el equipo rival? Adaptarse a lo que propone el equipo, en este caso Chile, y creo que ahí, por ejemplo, creo que puede complicar algo a Perú, puede complicar a Canadá, puede complicarlo. Argentina creo que tiene oficio, y hay jugadores de jerarquía. Esto de la jerarquía tiene mucho que ver cuando se habla, el jugador tiene jerarquía, producto de que toma buenas decisiones y además la ejecuta con un alto nivel de eficiencia. Entonces son jugadores de jerarquía. O se mueven en lugares porque leen bien el juego y toman decisiones acertadas. Entonces, creo, Martín, ser lo relevante en el partido de Paraguay, pero también en lo que ha sido el nuevo proceso de Gareca. Atrás defiende, como lo ha hecho relativamente bien, con un arquero que también, Bravo particularmente, que da confianzas. Vargas, que se mueve muy bien en el área, que si bien el gol que hace fue saliendo del área y entrando nuevamente, o sea, lo sabe hacer muy bien de salir, armar jugada, porque juega mucho y después se encuentra nuevamente la jugada para el gol, pero también es un jugador que lo siguen y por eso que quedó solo Dávila. Entonces también uno, claro, si miramos solamente el balón, bravo Dávila, pero ¿y quién tenía los dos centrales preocupados? Vargas, constantemente, Eduardo Vargas. Entonces esa mirada distinta de no solo donde está el balón, sino donde no está el balón, siempre nos va a dar respuestas a lo que nosotros queremos, si nos gusta el fútbol, y darle una razón de ser a lo que va ocurriendo dentro del proceso defensivo u ofensivo del equipo.
Así es. Quería consultarte, Mario, algo que me llamó mucho la atención, que en mi opinión, no sé si estará correcto, pero este volante ofensivo, decía Nick, un volante, claro, con un corte más ofensivo, abierto, un interior que decían en algún momento. Interior, muy bien, Martín. Ese es el concepto, sí. Claro, no tiene o no está habituado a hacer un recorrido tan largo como para llegar acá. Creo que eso también contribuye mucho a que Suazo y Isla puedan pasar, porque ellos finalmente son sus marcas hasta cierto punto, pero ese interior no llega finalmente, o no me parece como tan frecuentemente ver un interior defendiendo al nivel del área, prácticamente del área propia. Cuesta, era una consulta que... Sí, Martín, mira, muy buena tu pregunta, porque tú hablas de una estadística, 38% es alto de personas que creen que Chile pudiese ser campeón de la Copa América. Si hubiésemos hecho la encuesta en el último partido de Berizzo o antes, probablemente la estadística hubiese sido 0. Y hay ilusión. Entonces, a partir de ese 38%, nosotros tenemos que aterrizar la realidad. Y tú detectas algo muy importante. Mira, contra Francia, si tú te recuerdas, tú tienes mucho mejor memoria que yo, pero sí, el gol de Francia, creo que fue el 1, el primer gol de Francia. Teo Hernández, lateral izquierdo, se proyecta a la entrada del área, y se tardó 2 o 3 segundos en enviar el centro. Creo que fue a Kolo Muani. Sí, donde va a cabecear Suazo y Dávila. Pero por envergadura, es un jugador el francés, 1,90 m, puede ser, y ganó ese centro. Pero Teo Hernández tuvo todo el tiempo para enviar ese centro. ¿Quién tenía que haberlo marcado? El que tú dices, el interno o el extremo mentiroso que acabamos de decir. En ese partido, Darío Osorio, gran figura, y que espera también Gareca que sea, yo creo que va a ser titular, pero tiene un recorrido defensivo muy limitado. Por lo tanto, lo que tú dices tiene mucha validez, porque hay que pensar en el momento que el rival tiene el balón, cuánto daño me hace. Y con mis propios jugadores, que son muy buenos en lo ofensivo, Dávila, Valdés y Osorio, cómo responden en lo defensivo. Y si no son capaces ellos de responder, cómo responde el equipo para hacer una cobertura apropiada y encontrar a alguien que evite ese gol. Entonces ya también depende comportamiento táctico y también comportamiento individual. Y ya que me llevaste a eso, hubo otra jugada también de otro gol de Francia, porque hay que hablar al nivel de Francia si queremos nivelar hacia arriba y medirnos con los top, con los clase A, con los equipos clase A. El gol que le hacen a Chile también, Giroud, con un centro atrás, también de Kolo Muani, pasa muy fácilmente a Lichnowsky. Ahí con Lichnowsky. Entonces también después ya es 1 contra 1. Claro. ¿En qué nivel están para ganar duelo? ¿En qué nivel están para ganar, no sé, un duelo a Di María? Estoy poniendo ahí un nombre, ¿cierto? Di María, que se carga generalmente por el lado derecho del ataque de Argentina contra Suazo. Bueno, vamos a ver cuánto daño haría un Di María. Ni hablar Vinicio o Rodrigo en Brasil. Estoy dando ejemplo. Un Luis Díaz en Colombia, ¿cierto? Estoy hablando de las selecciones que, por lo menos para mí, están dentro de las que van a pelear. Colombia, Uruguay, ¿cierto? También Argentina y Brasil. Por ahí está. Sí. Entonces hay que medirse con esos jugadores y ese nivel de jugadores para saber si me van a hacer pagar caro mi desatención defensiva. Con lo muy bueno que pueden ser ofensivos, ya lo acabo de decir. Pero lo defensivo, el fútbol se juega en distintos momentos. ¿Y en qué momento yo soy capaz de sostenerme? Esto a veces también doy ejemplos con la vida. A veces me tocan buenas temporadas económicas, buen trabajo, ¿cierto? Y ahí ya voy y gasto, y juego ofensivamente. Y a veces hay complicaciones económicas, perdí el trabajo, y ahí tengo que defenderme. ¿Y de qué manera me defiendo? Con mis recursos que tengo, de manera apropiada, con los pocos recursos que tengo para pasar ese momento. Entonces pasa la selección chilena ese momento complicado, con rivales de fuste, y no me logran dañar. Bueno, tengo altas expectativas en el momento de la buena. Cuando me tocó la buena, ahí voy con mis argumentos ofensivos. Entonces, a partir de esa es la mirada. Y ahí es donde lo podemos dar sustento y explicación a lo que viene. Ahora, de adivinar cómo le va a ir a Chile,
Para eso está el pulpo Paul, está la tortuga no sé cuánto, el elefante... No, eso es... Y a veces lo ponen en los programas deportivos. O sea, yo no puedo creer en un programa deportivo que me pongan ese tipo de cosas cuando ahí podrían aprovechar. Yo sé que los minutos en televisión son carísimos, pero ¿cómo la persona que está ahí no puede hablar de algo táctico? Un poquito. Voy a hablar de este movimiento. Se lo agradeceríamos para hacernos más culturizados, porque al otro lado de la cordillera, si han sido campeones, y el actual campeón del mundo y de la Copa América, es porque respiran fútbol, pero fútbol. No de lo que pasa alrededor del fútbol. No de la tonterita de afuera. No, lo que pasa dentro de la cancha. Entonces así después uno lo transmite a las futuras generaciones, después el papá le enseña al hijo al nieto, y ahí vamos a construir algo en la sociedad, a propósito de que hablábamos al inicio, de ya más culturizado en cuanto a lo que tiene que ver con el fútbol y la cancha particularmente, y explicarnos. Nos podemos equivocar acá en esto, a lo mejor alguien tiene otra mirada, pero en la cancha. Veamos acá en la cancha y debatamos a partir de la cancha. Por eso que era importante esta pizarra de poder traerla hoy día a compartir con nosotros. Así es. Bueno, como Mario nos mostró cómo es la realidad dentro de la cancha y que también debiese tener una preponderancia importante a la hora de evaluar la realidad como nosotros, como personas, como hinchas, como chilenos en esta aventura que tiene la selección por delante. Pienso que nos ayuda mucho para entender un poco el entramado que tiene Gareca, que como bien dijiste al comienzo y también ahora, no lo vemos principalmente nosotros como hinchas en general. Algunos saben más, otros menos de fútbol, pero no tienen ese estudio tan exhaustivo, ese análisis que nos permita ir un poco más allá, y asociamos eso de un buen triunfo de la selección a un quizá un estilo de juego parecido a lo de Bielsa y Sampaoli, pero Mario nos mostró que hay algunas diferencias bien marcadas, pero aún así tenemos algo para ilusionarnos, y la selección chilena ha mostrado, de acuerdo a nuestro criterio, un desempeño mejor. Y también se debe a la identidad del entrenador, que como dijo Mario, no vino a improvisar, no vino a generar un recambio, sino vino a trabajar, como dijo, en la vida, con los recursos que tiene y ver de qué manera solventa lo que tiene por delante. Claramente tiene sus ideas claras y eso también ayuda bastante, pero siempre tenemos que analizar lo que nos va a proponer. La selección es distinto, genera un ambiente en el país. Algunos dicen que eleva cuando gana la producción, van todos felices también a trabajar, por lo tanto sí tenemos que mirarla, pero tenemos que ir aprendiendo en ese sentido ciertos aspectos del fútbol. Ahora, lo que yo digo acá, súper básico para otros niveles. Entonces, claro. Viene un técnico a otro nivel y me va a decir un montón de cosas. O sea, este libro, por ejemplo, dice ¿qué esconde tu rival? Es una cantidad de análisis que uno ni se imagina. Lo que yo dije es una mirada muy ligera, pero sí creo que diferenciadora de lo que pasa en Chile. Y a eso es lo que queremos tratar de acercar y de dar justamente... yo digo eso, una mirada distinta para dar respuestas, que no están. Hay que llenar los vacíos de la cancha en los momentos en que uno ve el fútbol. Y a partir de eso, no te vas a dar cuenta, Martín y quienes están con nosotros, lo divertido, lo entretenido que es el fútbol. Y a veces se va a perder, pero se va a saber por qué se va a perder. Y me voy a ir distinto. O sea, sí, triste, frustrado, pero ¿por qué perdí? Y eso también es importante identificar, porque es la base, cada vez que se pierde, con análisis, es el momento de encontrar la victoria más allá. Algunos dicen que el fracaso no es el polo opuesto del éxito, sino que está dentro del camino del éxito el fracaso. Es parte del proceso. Y en el fútbol, ¿qué más? Que no se gana siempre, más se pierde que se gana, entonces hay que identificar esos momentos y disfrutarlos. Por supuesto que sí. Sí, claramente. Disfrutar, creo que eso es importante para todos los chilenos y para todos en general, y en cualquier rango etario, en cualquier rango social. Creo que el fútbol finalmente nos permite eso, que también mencionábamos al principio, de poder generar una cohesión en distintas clases sociales, en distintos contextos, en distintas poblaciones, pero finalmente estamos unidos por un objetivo en común,
que finalmente eso es lo que también muestra nuestra cultura y lo que hace el deporte. Que mencionabas tú, Mario, muy importante, que era entretenido ver esto, creo que nos divertimos. Yo creo que los que, a pesar de que quizá hay algunos conceptos técnicos que no manejamos, quizás no comprendimos a totalidad, pero sí nos divertimos y entendemos y sabemos ese por qué. Porque el fútbol tiene, a pesar de ser un deporte que está en un contexto económico, geográfico determinado, sí mantiene su esencia de ser un juego, de ser un juego lúdico en el que nosotros podemos encontrar de alguna manera satisfacción, que en otras actividades creo que no se generan. Por eso para mí es tan importante, o el fútbol mueve tantas masas, porque tiene eso, que pensaba una ideología política, sí, mueve mucha gente, una ideología religiosa también, pero creo que el deporte, en este caso puntualmente el fútbol, mueve mucha más gente por esa capacidad de poder disfrutar lo que estamos viendo y también de validarnos a veces contra otras grandes potencias. Mencionaba finalmente varios libros. Este libro, por ejemplo, que esconde tu rival, de Pep Guardiola, pero el libro de la pirámide invertida decía que el fútbol se diseminó aquí en América puntualmente, pero en realidad en Europa, mediante el tema de la revolución industrial y otros aspectos relevantes. Pero aquí en América venían los ingleses a buscar recursos naturales, explotaban recursos naturales, aquí en Chile el cobre, pero nos dieron o nos trajeron a cambio el fútbol. Y eso, a pesar de que el deporte a veces podemos pensar lo controla gente que va más arriba o nuestra estructura, finalmente los ingleses nos dejaron a todo el mundo y todo el mundo puede jugar de igual a igual y pese a que hay un dominio, ese dominio puede romperse, no es inquebrantable completamente. Creo que eso es lo atractivo y lo bonito que tiene el fútbol y lo que nos une también como personas y ciudadanos de un país. Hay mucha gente que tal vez no le gusta el fútbol, pero sí ve el partido de la selección en familia o sí canta el himno a veces, incluso mismo en el partido. Creo que esa identidad también es algo muy lindo que también da el fútbol, entre otras cosas que hemos mencionado. Tal cual, Martín. Eso. Yo creo que el aporte que acabamos de hacer también va en la mirada, porque también se da mucho en ponerle calificación a cada jugador. Sí. ¿Cierto? En forma individual. Pero yo creo que el comportamiento individual del jugador también tiene que ver mucho con lo táctico. O sea, si pongo a Dávila a desbordar, probablemente vamos a decir jugó pésimo Dávila. Pero si lo deja libre, como lo hizo Gareca, que por ejemplo este movimiento para poder recibir el balón fue recurrente, y para hacer los 2 goles, por la libertad de jugar adentro, es otra la descripción del jugador. Entonces por eso que a veces la mirada no es jugó bien o jugó mal, es porque está dentro de un contexto, y eso es el modelo de juego. El modelo de juego incluye todo esto, cómo se mueve el jugador, en qué posición, cómo defiende, cómo ataca, y ahí es donde a lo mejor podemos decir cómo jugó, fue relevante o no fue relevante su posición. Entonces ahí creo yo que también es algo distinto que podemos aportar, y podemos también conversar a partir del rendimiento del jugador, pero en su hábitat. Y creo que Gareca entiende muy bien cuál es el hábitat natural de cada jugador para su mejor funcionamiento y rendimiento. Entonces también es algo que se acierta. Insisto, con todo esto no podemos aseverar dónde vamos a llegar Chile, pero por lo menos tiene algo. Y está bien trabajado. Los jugadores entienden la idea, la asumen, la hacen propia y la instalan dentro del terreno de juego de la mejor manera que pueden, con algunas deficiencias que, insisto, grandes equipos pudiesen hacer de que sean más notorias y hacernos pagar en ese sentido, diciéndolo muy en simple, pero también ofensivamente, si se dan los argumentos en determinado momento, también pueden ser importantes. Así es, me adhiero completamente, así que pienso que con esto ya estamos cerrando nuestro episodio del día de hoy, así que le damos las gracias por vernos hasta el final, así que también los invitamos porque estaremos haciendo nuevas ediciones, nuevos episodios en lo que vale también la Copa América. Así es, Martín, muchas gracias por la paciencia, y esperamos también que el contenido que acabamos de hacer para ustedes con mucho cariño y sobre todo también con dedicación y pasión, que es lo que envuelve al fútbol, sea también
importante para ustedes y relevante para los que aman el fútbol y sobre todo ahora la selección y la Copa América. Así es, nos despedimos, Mario, aquí. Entonces, hasta una próxima ocasión, hasta un próximo episodio.